Hoy solo existe una humanidad. Durante millones de años, existieron muchas. Nos llamamos Homo sapiens, el humano sabio. Pero hay una verdad que rara vez se dice en voz alta. Durante casi toda nuestra historia no fuimos los únicos humanos del planeta. La Tierra estuvo habitada por distintas humanidades al mismo tiempo. Diferentes cuerpos, diferentes cerebros, diferentes maneras de sobrevivir y quizá de comprender el mundo. Algunas se parecían tanto a ti que podrías haberlas reconocido a distancia. Otras te habrían parecido inquietantes, hasta recordar que fueron reales. Y entonces ocurrió algo extraordinario. De toda esa familia, quedamos solo nosotros. Si quieres ver esta historia completa, sin mitos y con evidencia, suscríbete a Terra Ancestral. Este no es un video sobre una especie conquistando la Tierra. Es la historia de una familia que se apagó. La pregunta no es solo ¿qué especies hubo? La pregunta es ¿qué significa ser humano? Si hubo tantas formas de humanidad. Antes del género Homo, cuando la humanidad era una posibilidad. Para entenderlo, hay que retroceder a un mundo donde humano todavía no existía. África, hace más de 3 millones de años. Climas que cambian, bosques que se abren, sabana que avanza. Y en ese borde, entre árboles y pastizales, aparecen homínidos que caminan erguidos con más frecuencia. No eran humanos, pero ya estaban dejando pistas, la postura vertical, manos libres y un cuerpo que empezaba a explorar otra estrategia. Ese fue el prólogo, la evolución tanteando una idea, que sobrevivir no depende solo de correr o morder, sino de manipular el mundo. Y luego, hace más de 2 millones de años, la historia cruza una frontera. El primer umbral, pensar con las manos. Hace más de 2 millones de años, África no estaba poblada por nosotros. Estaba habitada por criaturas expuestas al hambre, al calor y a depredadores que hoy solo vemos en fósiles. En ese Winon mundo aparece algo nuevo. Un primate que empieza a pensar con las manos, golpear piedra contra piedra, elegir un borde cortante, usarlo para abrir piel, cortar tendones, acceder a calorías densas, y lo más revolucionario, guardar esa herramienta para después. Ese después cambia todo, porque introduce una idea peligrosa para la naturaleza, que el futuro puede prepararse. A menudo, el nombre que representa ese umbral es Homo habilis. Pero aquí hay una honestidad importante. La frontera entre primer Homo y otros homínidos cercanos no es perfecta, y algunas especies tempranas del género Homo se discuten, se revisan, se reclasifican. Y aún así, el mensaje se sostiene. En este periodo surge una forma de vida donde la piedra trabajada empieza a ser una extensión del cuerpo. Y entonces aparece una pregunta que engancha por sí sola. Si el primer paso fue pensar con las manos, ¿cuándo el cuerpo se volvió verdaderamente viajero? Los primeros humanos múltiples. No hubo un solo comienzo. Aquí suele ocurrir un malentendido popular. Imaginar un único primer humano como si fuera un personaje. La evidencia sugiere algo más complejo. Hubo varios humanos tempranos, muy cercanos en el tiempo, en un paisaje evolutivo lleno de variantes. Además de Homo habilis, se suelen mencionar formas como Homo rudolfensis, con rasgos distintos en cráneo y cara. No necesitas memorizar nombres, necesitas entender la idea. La familia humana nació diversa. No empezamos como una flecha, empezamos como una nube. Y esa nube pronto se transformó en algo que dominaría el planeta por un tiempo casi inconcebible. El gran pionero, Homo erectus, y el mundo se vuelve grande. Hace alrededor de 1,9 millones de años, ocurre un cambio decisivo. Un humano con cuerpo más moderno, piernas largas, marcha eficiente, resistencia para caminar enormes distancias bajo el sol. Aquí aparece el gran pionero, Homo erectus. Y en África a veces se usa el nombre Homo ergaster para poblaciones tempranas muy cercanas. La distinción exacta se debate.
Lo importante no es el rótulo, es la transformación. Por primera vez, un humano se comporta como un animal hecho para migrar. Y lo hace. Sale de África. Se establece en Eurasia. Convierte el horizonte en destino. Vivió más de 1 millón de años. Un dato que reacomoda el ego. Durante gran parte de la historia del género humano, el humano dominante del planeta no fue Sapiens. Fue este. Erectus ergaster no era un borrador, era una solución funcional. Suficiente cerebro, suficiente cuerpo, suficientes herramientas, suficiente resistencia. Y aquí aparece uno de los grandes motores de nuestra historia, el fuego. El uso del fuego no fue un interruptor que se enciende de golpe en toda la Tierra. Fue una conquista irregular, gradual, con evidencias que varían por región y época. Pero su efecto, cuando se vuelve habitual, es inmenso. Cocinar cambia la dieta. La noche deja de ser una frontera. Los depredadores retroceden. Imagina una escena simple y poderosa. Un grupo alrededor de una llama, no solo calentándose, sino permaneciendo juntos. El fuego como tecnología, sí, pero también como arquitectura social. Y entonces llega la siguiente pregunta. Si un humano pudo dominar continentes durante tanto tiempo, ¿por qué no fue el único? La ramificación. La evolución humana como arbusto. Durante mucho tiempo imaginamos la evolución humana como una escalera, un peldaño reemplazando al anterior, avanzando hacia nosotros. La evidencia dice otra cosa. La evolución humana fue un arbusto. Entre 700.000 y 400.000 años atrás, el planeta se llena de humanidades distintas, adaptadas a mundos distintos. Y en ese periodo aparecen nombres que funcionan como nodos evolutivos, categorías amplias y discutidas. Uno de esos nombres es Homo heidelbergensis. Otro, según propuestas recientes, es Homo bodoensis para ciertas poblaciones africanas. Estas clasificaciones se discuten activamente. No es un detalle académico trivial, es la prueba de que todavía estamos reconstruyendo el mapa. Pero el cuadro general es claro. De estas poblaciones emergen linajes que, con el tiempo, se separan hacia lo que llamaremos neandertales, denisovanos y sapiens. Y aquí viene un giro que sube la retención. Mientras Eurasia se enfría y se transforma, África guarda sorpresas que rompen nuestra intuición. Homo naledi, una humanidad que no encaja. En Sudáfrica, en el sistema de cuevas Rising Star, se encontraron cientos de restos fósiles de una especie inesperada, Homo naledi, pequeño, alrededor de 1,45 metros, cerebro cercano a 500 centímetros cúbicos, menos de la mitad del nuestro. Durante décadas, un humano así habría sido descartado como primitivo. Pero su anatomía era un mosaico. Manos con dedos curvados para trepar, sí. Y al mismo tiempo piernas y pies para caminar largas distancias. Y lo más inquietante no fue su forma. Fue su fecha. Naledi vivió hace alrededor de 250.000 años. Eso lo coloca cerca de la historia temprana de Sapiens. Y abre una pregunta peligrosa. Si una humanidad con cerebro pequeño pudo persistir tanto tiempo, ¿cuántas formas distintas de inteligencia humana pudieron existir? Hay hipótesis sobre comportamientos complejos vinculados a las cuevas. No hay consenso. Pero incluso sin resolver ese debate, Naledi ya hace algo fundamental. Rompe la ecuación cerebro grande más humano pleno. La humanidad no fue un único diseño, fue un conjunto de diseños viables. Y entonces llegamos a nosotros. Sapiens. Nacimos como red. Hace unos 300.000 años, en África, comienza a tomar forma Homo sapiens. Pero Sapiens no nace en un solo lugar ni en un instante. La evidencia sugiere un origen en red. Poblaciones dispersas, conectadas por migraciones, mezcla genética y cambios ambientales. Desde el inicio, Sapiens no fue puro. Fue un mosaico de poblaciones. Y aquí aparece un dato que suele sorprender. Incluso dentro de África pudo haber existido mezcla con linajes arcaicos
hoy difíciles de identificar solo con fósiles, humanidades fantasma, ramas que se separaron hace cientos de miles de años, y aún así dejaron fragmentos en nuestro ADN. Antes de salir de África, ya estábamos viviendo una regla antigua, humanos encontrándose con humanos, y cuando salimos, esa regla se volvió mundial. Neandertales, el espejo. Europa y Asia Occidental eran su hogar. Frío, glaciares, estaciones duras. Los neandertales estaban hechos para ese mundo. Cuerpos robustos, huesos densos y cerebros tan grandes como los nuestros. Durante décadas se los retrató como brutos. Hoy esa imagen no se sostiene. Herramientas complejas, caza cooperativa, uso del fuego, cuidado prolongado de heridos. No sobrevivieron por accidente. Cuando Sapiens llega, no ocurre un instante dramático. Ocurre una convivencia larga, irregular, llena de contacto. Y en algunos lugares ocurre algo íntimo. Se mezclan. Si tienes ascendencia europea o asiática, es probable que lleves entre 1 y 2% de ADN neandertal. Ese ADN no es decorativo. Influye en aspectos del sistema inmune, de la piel y de nuestra interacción con el entorno. Neandertales no desaparecieron del todo. Parte de ellos vive hoy, dentro de nosotros. Pero aún faltaba otra humanidad, invisible durante milenios. Denisovanos, la humanidad descubierta en un laboratorio. En 2010, un pequeño fragmento de hueso en una cueva de Siberia reveló algo monumental. No era Sapiens ni Neandertal, era otra humanidad, los denisovanos. No tenemos un cráneo completo, sabemos poco de su apariencia, pero su genética habla con claridad. Se mezclaron con neandertales y también con Sapiens. En Oceanía y Melanesia, algunas poblaciones conservan hasta cerca del 5% de ADN denisovano. Y en el Tíbet, una adaptación relacionada con vivir con poco oxígeno se vincula a herencia denisovana. Esto revela una verdad incómoda. La historia humana no fue una competencia con un solo ganador. Fue una red de encuentros y de herencias. Y ahora viene la parte más extraña. Las islas. Los humanos de las islas, Flores, Luzón, y la evolución sin mapa. En la isla de Flores aparece Homo floresiensis, un humano diminuto, de alrededor de 1 metro, cerebro pequeño, y aún así, herramientas, caza, supervivencia sostenida. Un ejemplo extremo de adaptación insular. Cuando los recursos son limitados, la evolución puede empujar hacia el tamaño pequeño. Vivió hasta hace alrededor de 50.000 años, cuando Sapiens ya estaba extendiéndose. En Luzón, Filipinas, aparece Homo luzonensis, otro humano de rasgos mezclados, difícil de encajar en una línea simple. 2 islas, 2 humanidades. Y la misma pregunta: ¿qué encuentros ocurrieron que nunca quedaron registrados? Porque el patrón se repite. Poco después de la llegada de Sapiens, esas humanidades se apagan, no siempre por violencia, a veces por competencia ecológica, a veces por cambios ambientales, a veces por integración que no detectamos. No tenemos una sola explicación, pero sí tenemos una tendencia. Las piezas inciertas, lo que todavía no sabemos. Aquí conviene ser honestos con el espectador. Todavía hay candidatos y debates. Por ejemplo, Homo antecesor en Europa, propuesto como una forma temprana importante en el rompecabezas europeo. O propuestas como Homo longi, discutidas y no universalmente aceptadas, que muestran lo vivo que está el debate sobre cómo nombrar y ordenar a algunas poblaciones. Esto no debilita la historia, la fortalece, porque demuestra que la paleoantropología no es un mito cerrado. Es una reconstrucción en progreso. Pero incluso con esos debates abiertos, la idea central no cambia, la verdad que resignifica todo. Durante más del 90% de la historia humana, existieron varias humanidades al mismo tiempo. Homo sapiens no heredó un mundo vacío, heredó un mundo lleno de otros humanos. Y hoy somos una anomalía histórica.
Una sola humanidad en todo el planeta. No porque fuera inevitable, sino porque la historia tomó ese camino. La humanidad no fue una línea hacia nosotros. Fue una familia diversa que se fue apagando. Memoria. Imagina mirar a otro ser humano y reconocerlo como humano, pero no como tú. Otro rostro, otro cuerpo, otra manera de existir. Durante millones de años eso fue normal. Hoy no. Pero su memoria permanece. En nuestros huesos, en nuestro ADN, en los rastros invisibles de encuentros que dieron forma a lo que somos. Ser humano nunca fue una sola forma. Fue una familia. Recordarla es recordar quiénes somos. Y si pudieras ver a una de esas humanidades cara a cara, ¿cuál elegirías?